Sensores de carros. Son dispositivos o elementos electrónicos y eléctricos. Cada uno cumple una función específica y diferente a los demás. Todos trabajan en conjunto para el correcto funcionamiento del vehículo. A continuación encontrarás qué es un sensor, su funcionamiento y algunos tipos de sensores que contiene el automóvil. Si quieres seguir viendo contenido interesante, suscríbete a nuestro canal y dale like. Tipos de sensores. Existen varios tipos de sensores. A continuación encontrarás algunos de los más importantes para el correcto funcionamiento del automóvil. Sensor CKP. El sensor CKP crea un campo magnético para generar una señal eléctrica, la cual deberá estar sincronizada totalmente con la unidad de control, sensando los giros del cigüeñal para poder generar la chispa del encendido en las bujías y también el pulso de inyección. En caso de que el sensor presente fallas, estas se verán reflejadas de manera que el vehículo no encienda. Sensor CMP. El sensor CMP trabaja de forma similar al sensor CKP, ya que recibe información de acuerdo a los giros que tiene el árbol de levas. Este recibe y procesa la información transmitiéndola en forma de señal eléctrica para verificar la posición exacta en la que se encuentran las válvulas trabajando en conjunto con el sensor CKP para el momento del encendido. Sensor CANOC. El sensor CANOC es un dispositivo piezoeléctrico que se encarga de enviar una señal eléctrica, gracias a las detonaciones que hacen el proceso de combustión para tratar de obtener una potencia de motor con un bajo consumo de combustible. Sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno es de mucha importancia en el automóvil, ya que si éste se encuentra en óptimas condiciones, sirve para determinar la manera exacta de la mezcla aire-combustible para poder controlar la cantidad de combustible que ingresa al motor. Sensor de velocidad VSS. El sensor de velocidad se encarga de mantener informada a la computadora de cuál es la velocidad que lleva el vehículo. Sensor IAT. El sensor IAT es un dispositivo que posee una resistencia, la cual sirve para corregir el tiempo de inyección, ya que este sensor es capaz de captar la densidad de las cámaras de combustión y la temperatura del aire de admisión. Sensor TPS. El sensor TPS trabaja de manera muy similar al sensor de velocidad. Este también informa a la computadora cuál es la velocidad que lleva el automóvil, pero basándose en el tiempo de apertura que lleve la mariposa de acuerdo al pie del acelerador. Sensor EBP, sensor de posición de la válvula EGR. El sensor EBP es el encargado de hacer que las emisiones de gases del escape y la mezcla circulen otra vez hacia las cámaras de combustión interna. Sensor MAP, sensor de presión absoluta. El sensor MAP es el encargado de medir las variaciones constantes de presión y vacío del automóvil para ayudar en el ajuste del encendido. Sensor OPS de presión de aceite. El sensor OPS se encarga de mantener informada a la computadora la cantidad de aceite que se encuentra en el motor y captar la precisión del mismo enviando una señal a la unidad de control. Sensor ST. Sensor de temperatura refrigerante. El sensor ST trabaja de acuerdo a la variación de la temperatura del motor, haciendo unos ajustes para beneficiar la entrega de combustible dependiendo de la información recibida de la base a la temperatura. Sensor MAF, sensor flujo masa de aire. El sensor MAF también trabaja en pro de la cantidad de combustible que se debe inyectar en las cámaras y adicionalmente cuando se debe hacer un cambio de marcha en el vehículo basándose en la cantidad de aire que ingresa en el motor para su correcto funcionamiento. Sensor FRP, sensor de precisión del riel de combustible. El sensor FRP tiene una función principal, es mantener informada a la unidad de control sobre la presión que existe sobre el riel de inyectores mediante señales eléctricas. Sensor TDC, sensor de punto muerto del pistón. El sensor TDC cumple una función muy básica en el automóvil y es indicar a la computadora cuando el pistón se encuentra en punto muerto superior.